nombre y su apellido? Juan Pedro Zamora, analista de Keystrate Broker España. El próximo viernes el Gobierno va a aprobar una nueva reforma del sistema financiero. Entre ellos se va a crear una sociedad de activos, una sociedad de gestión de activos que aglutinará lo que se conoce como llamado Banco Malo. ¿Qué es exactamente un Banco Malo? Un banco malo es una entidad pública que se ocupa de transferir los activos tóxicos de las entidades financieras a un organismo público que se encargará de venderlos a un valor de mercado, el valor de mercado más aproximado. El objetivo que se persigue con el banco malo es librar, por así decirlo, a las entidades financieras de estos activos, de estas malas inversiones, comprándolos a ese valor de mercado, para desapalancar esas inversiones de sus subbalances y que así puedan facilitar el crédito. ¿Eso va a llevar consigo una rebaja, por ejemplo, del precio de la vivienda? ¿Cómo lo va a notar la gente de a pie? Tenemos que ver en las condiciones y el precio que el banco malo compra los activos. En la experiencia que teníamos con el banco malo creado en Estados Unidos o con una sociedad similar que se creó en Estados Unidos, realmente la compra de esas viviendas o de esos activos fueron a un precio superior al valor de mercado. Si se ajustan al precio del valor de mercado y teniendo en cuenta las condiciones que debe de imponer el Banco Central Europeo a este banco malo, es seguro que puede haber una mayor caída del precio de la vivienda. Sí, volvemos y compramos a valor de mercado, pero tendremos que ver sobre todo a qué precio compramos. ¿Los españoles van a tener algún tipo de condicionalidad? Es decir, creo que el gobierno es el que avala, ¿eso nos va a repercutir? Bueno, un banco malo es una entidad pública y por tanto el principal afectado de esto es el contribuyente, porque de los impuestos sale la compra de esos activos. Somos los contribuyentes los que pagamos esos activos, esas malas inversiones realizadas por las entidades financieras. Desde el gobierno dicen también que todo esto agilizará que fluya el crédito. No sé qué opinión tenéis los analistas. En tanto en cuanto sacar esos activos tóxicos implica que hay un desapalancamiento en los balances de las entidades financieras, sí puede fluir el crédito. Es decir, los bancos cuando conceden una hipoteca o compran una vivienda tienen que provisionar en el Banco de España. Al sacar esas viviendas de sus balances también tienen que quitar esas provisiones, por tanto tienen más liquidez. Fluirá a tener más liquidez para dar más crédito. Es lo que evidentemente se busca. Es un mal menor porque afecta al contribuyente, pero intenta reactivar el crédito. Según las experiencias de otros sitios, como nos acabas de comentar, ¿ha funcionado o no ha funcionado este tipo de mecanismo? Bueno, las experiencias es que las economías en recesión como la nuestra se ajustan muy rápidamente. El ajuste que está teniendo la vivienda todavía no ha tocado suelo. Creemos que con el banco malo el ajuste se termina de producir, por tanto llegaremos a una fase de suelo y a partir de ahí sí que podremos ver una reactivación tanto del precio de la vivienda como del crédito. ¿Un plazo? ¿Se podría manejar un plazo más o menos a partir del cual se comienza a ver todo eso reflejado? Es imposible, de momento estamos en los últimos informes del PIB, los últimos datos hablan de una economía española en recesión, las previsiones más optimistas hablan de un crecimiento del PIB a partir del primer trimestre de 2013. Bueno, tenemos que ver cómo puede ser primero el rescate suave que pueda pedir España, las condiciones macroeconómicas del Banco Central Europeo, el precio de los activos a los que compra el banco malo, la inflación, la demanda agregada a nivel mundial, es decir, ver si realmente esta medida por sí sola no va a servir para reactivar la economía, va a servir para desapalancar de los balances desapalancar a los bancos, no va a servir para otra cosa. Un plazo, no se pueden dar plazos en la economía en este momento. El mes de septiembre se plantea muy movido, van a haber muchas decisiones a nivel del Banco Central Europeo. ¿Qué pasos creéis que se deben dar desde Europa? Bueno, yo creo que Europa está dando todos los pasos posibles, que es, en primer lugar, ser consciente del problema. Es consciente de que no puede dejar a los países que están sufriendo o con un mayor impacto esta crisis económica solos, que tampoco puede dejar que en una economía en que los tipos de interés están a niveles de cero, prácticamente pues las tasas de interés de países como España o Italia estén al 6,40%, porque eso hace que unas economías como la nuestra, que están sufriendo mucho esta crisis, aún la sufran más. Yo creo que está en el camino correcto. Vamos a empezar a ver decisiones claras a partir del 6 de septiembre con la reunión del Banco Central Europeo. Vamos a ver cómo va a ser el programa de compra condicionada de los bancos, del Banco Central Europeo a los países en problemas. Y lo que sí que tiene que hacer el Banco Central Europeo es evidentemente dar una inyección de liquidez a los mercados y dar una inyección de liquidez a estos países y hacer que estos países empiecen a financiarse en tasas de interés sostenibles. Si eso lo logra, pues seguramente estaremos ante un paso definitivo para no volver a crecer, pero sí para dejar de
entrar en esta recesión que estamos teniendo. Si el BCE no diese pasos en ese sentido, a España no le quedaría más remedio que pedir un segundo rescate o un rescate total, suave, blando, como se llame, de la economía. Bueno, es que el Banco Central Europeo, para que tome estas decisiones, primero el Banco Central Europeo tiene un mandato, que es el de controlar la inflación. Por tanto, para que el Banco Central Europeo haga un programa de compra condicionada de deuda a través del Fondo de Estabilidad, es necesario que lo pidan los Estados. Por tanto, eso es un rescate. Si no hay un segundo rescate, no va a haber compra condicionada de deuda. Esto es una premisa fundamental. Por lo tanto, insisto, de cómo pida España ese segundo rescate, qué cantidad, cómo sea el programa de compra, a qué mercado vaya dirigido y qué condicionalidad macroeconómica haya, los mercados reaccionarán de una manera u otra. De momento los mercados han reaccionado de una manera positiva, creyendo que esto va a hacer que España e Italia se financien a tipos de interés más sostenibles. Veremos si ese programa de compra de bonos no es una solución definitiva y no una solución temporal. El gobierno insiste en cierta medida de que no se está produciendo contactos ni con el BCE a nivel de condicionamientos ni de pedir un segundo rescate. Los analistas en general habléis de ese segundo rescate que se va a producir sí o sí. Si no, el BCE no va a mover ficha. Es lo que entiendo en sus palabras. El mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación. El Banco Central Europeo no tiene como mandato solucionar los problemas de financiación de los países de la zona euro. Se ha creado un mecanismo, que es el mecanismo de estabilidad financiera, en cuyo prolegómeno o en cuyo texto se dice que para pedirlo tiene que pedirlo el Estado miembro. Por tanto, tiene que ser el Estado miembro quien solicite esa ayuda y se articulará a través del Banco Central Europeo. Por lo tanto, no es una cuestión de si España tiene que pedir un rescate, si se está negociando o no, es una cuestión jurídica, es decir, está articulado de esta manera. Nuestros gobiernos o el gobierno español puede estar en lo cierto, en el sentido de que, como bien dijo el presidente Mariano Rajoy, no tiene todavía las condiciones claras para pedir ese segundo rescate, pero es una realidad. España no se puede financiar a estos tipos, ni incluso al 6,40 que se está financiando ahora en el bono a 10 años, desde luego no al 7,60 de hace un mes. Deberíamos estar financiándonos al menos, como mucho, 300, 400 puntos básicos por encima del bono alemán, que está a cero. Por tanto, yo creo que una medida que calme esta financiación excesiva es importante. Y si no la hay, volverá la tensión y volveremos a la situación del mes de julio. Yo creo que un segundo rescate lo dan por descontado los mercados. Si no se produciese, la tensión volvería seguro. Una tensión que es devolver, ya se dijo en un primer momento, no podía mantenerse mucho tiempo, se relajó. Si volviese esa tensión, ya estamos hablando de hipótesis a largo plazo. ¿Cuánto tiempo se podría estar con la prima de nuevo disparada? Bueno, tenemos que decir en primer lugar que España tiene una capacidad de resistencia mayor que la que ha tenido otros países como Portugal, Grecia o Irlanda, en el sentido de que ha aguantado niveles en su prima de riesgo mucho más altos durante mucho más tiempo que estos países, porque es más fuerte económicamente, es de las economías más importantes de la zona euro. Pero no puede aguantar mucho más esta situación. España tiene dos problemas: en primer lugar, una alta tasa de paro y en segundo lugar, un déficit de recaudación. Por tanto, tiene que ir a pedir al mercado aquello que no está recaudando y no puede ir a pedir al mercado a niveles del 7% cuando las tasas de interés están al cero. Por tanto, aguantar, pues es cuestión, evidentemente tenemos margen para aguantar de aquí a final de año, pero yo creo que el gobierno se ha planteado muy inteligentemente el coste de oportunidad que implica resistirse más a un segundo rescate. Yo creo que no sería inteligente y no creo que estemos en eso. Creo que la decisión está tomada, ahora hay que saber cómo. Ya por concluir un poco, además de esa compra, de esas medidas que pueda adoptar el BCE en los próximos 15 días, no sé qué otros mecanismos o si barajáis algo los analistas que se pueda llevar a cabo a corto plazo aquí en España o bien a nivel europeo para que se reduzca esa presión en los mercados, o todo pasa porque el BCE intervenga para que rebajar la presión. No es que lo pase porque el Banco Central Europeo intervenga para rebajar la presión, es decir, Europa no es un área monetaria óptima. Para que las tasas de financiación de los países de la zona euro fuesen equivalentes en todas, debería ser un área monetaria óptima, es decir, que los desequilibrios de la zona sur de Europa se compensasen con los equilibrios de la zona norte. Eso no está pasando. Por tanto, ¿qué medidas adicionales se pueden tomar para frenar esto? Pues en primer lugar, fomentar la recaudación. España tiene un problema de recaudación, ha subido impuestos, tiene que recaudar más. Solucionar el desempleo,
proveer de mayor liquidez a las entidades financieras, que eso se está haciendo. Pero el problema que hay ahora mismo es fundamentalmente un desequilibrio en sus tasas de financiación. Por lo tanto, la medida pasa por el emisor de la moneda, que es el Banco Central Europeo. Y el único que lo puede solucionar es él. A partir de ahí habrá medidas, sobre todo de fomento del crecimiento económico, que se puedan tomar. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Espera un momentillo que te cojan un par de más.